session. Mientras podemos generar una buena motivación para lo que queda de sesión. Okay. She's okay or not? You okay? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. So then, Kasa. Yeah. So that's kind of what we call the aspects of Buddha potential and the reliance on a virtuous friend. Right? So that's kind of two important topics in the beginning of the Lamrim. Bueno, pues hemos hablado entonces de dos temas fundamentales al inicio del Lamrim, que son el potencial búdico, por un lado, y cómo establecer una relación de confianza con el amigo virtuoso. So in every topic of the Lamrim, there's a few important aspects. It's always very important to know, why do I meditate on this? That's a very important question. En todos los temas del Lamrim hay una serie de elementos clave, ¿no? Y en cualquier cosa, cualquier tema que tratemos, hay que responder siempre a tres supuestos. Bueno, tres cuestiones. La primera, ¿por qué meditamos en este tema? It's important to know, right? Why do I meditate on this? It's kind of, as I said this morning, Buddhism is an aspect of you analyze, you check things out, you know, before accepting. Yeah, in Buddhism, we don't accept things without checking it out. We first check it out and then only accept it. ¿Por qué estoy meditando en el tema que sea? Eso es algo fundamental que tenemos que preguntarnos, porque es algo básico en el budismo. El budismo siempre se está preguntando el porqué de las cosas. No acepta nada porque sí, sino solo después de haberlo sometido al análisis, a la reflexión, de haberlo checado bien, es cuando se pueden aceptar las cosas. Pues esto hay que aplicarlo también a nuestras meditaciones y tener muy claro por qué meditamos en el tema del que se trata. So then you see the reason why we meditate on the things of Buddha potential and reliance on the virtuous friend is to see that what incredible potential there is from the inside and from the outside. And because of we need to know that potential in order to move, right? So that's why we meditate on that. ¿Por qué meditamos, por ejemplo, en este potencial para la iluminación y en el amigo virtuoso, o en esa relación de confianza con los maestros? Pues porque a partir de reconocer, con esta meditación, el potencial enorme que tenemos a nivel interior y también la fortuna inmensa que supone esas condiciones externas que nos facilitan la práctica, a partir de meditar en estos dos elementos juntos, vamos a generar esa aspiración por aprovechar al máximo estas condiciones tan favorables. Por eso meditamos en estos temas. Yeah, so that's kind of, we have to question why. Why do I meditate on this? Por eso hay que cuestionarse y preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué meditar en esto? The next question is, how do I do it? La siguiente pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? So that's also very important to know. We need to know the methods, the methodology. So every Lamrim topic, we have to know, why do I do this and how do I do it? El cómo se refiere a qué método sigo, cómo es el proceso que debo seguir para desarrollar esa meditación. Eso es algo que necesitamos tener muy claro en cualquier cosa que hagamos, ¿no? El qué pasos seguir, qué metodología hay que seguir. So in order to see the potential we have inside and to see the potential there is from the outside, right? The teachings and the teacher. So that's, to understand that better, that's the reason why we meditate. And then how do we do it? By contemplating the things we just did. We see, oh, what does that mean, Buddha potential? Okay, there's two types of Buddha potential, right? And then the reliance on the teachers like this, and then you know how to meditate on it, right? Entonces, el por qué meditamos en estos dos temas que hemos tratado ya a lo largo del día de hoy. Pues porque, como hemos dicho antes,
meditamos en esa condición interna, en ese potencial búdico y en la condición externa, en tener acceso a las enseñanzas y los maestros, porque a partir de reconocer lo afortunado de ese estado, vamos a generar la motivación para aprovecharlo al máximo, para beneficiarnos de ello. Ahora, ese es el porqué. La segunda pregunta, ¿cómo meditamos en esto? Pues meditamos en esto reflexionando sobre los elementos que hemos tratado durante las sesiones. Por ejemplo, en cuanto a ese potencial búdico, pues reflexionamos sobre la naturaleza búdica que tenemos, la que es por naturaleza en la que hay que desarrollar, los elementos que componen cada una de ellas. En cuanto al maestro virtuoso, los puntos que hemos tratado cuando hemos hablado de esa relación con el maestro, ¿no? Ese sería el cómo llevar a cabo esta meditación. And then that's the second question, or the second aspect, right? How? And then the third one is to check and see if you go in the right direction. El tercer componente, la tercera pregunta que hay que hacerse es el ver si lo estamos consiguiendo, si vamos en la buena dirección. So then with the meditation we just did, if you then see, oh, wow, I'm really fortunate, right? I really have to take the essence. If that feeling is generated, then you're on the right track. Por ejemplo, con la meditación que acabamos de hacer, si la conclusión es pensar en términos de, en fin, qué afortunada que soy, ¿no? Tengo que aprovechar la vida de la mejor manera que pueda. Tener ese entusiasmo, eso es señal de que estamos en la dirección adecuada. And then when you do it more traditional, right, then when you meditate on the reliance on the virtuous friend in a more traditional way, then you know, why do I do this? In order to generate, faith and respect in order to move forward. Right? That's the reason why you meditate on the points of good devotion. Aplicado a más desde un punto de vista más tradicional, la meditación que se hace sobre la devoción al gurú, o aquí lo hemos traducido un poco como con esa relación de confianza con el amigo virtuoso, el por qué se medita en eso es porque necesitamos generar fe y respeto para poder generar esa aspiración, esa motivación para exprimir al máximo, ¿no? En el sentido positivo la relación con el maestro. So if you then contemplate the benefits of correct reliance again and again, you know why you have to meditate on this. Por ejemplo, si contemplas los beneficios de tener un maestro y de relacionarse de forma correcta con él, los contemplas una y otra vez, vas a generar mucha inspiración, mucha motivación para seguir las enseñanzas, y ahí tienes uno de los por qué meditar en este tema. And then the method how to meditate at that time is to by seeing the qualities of the teacher, you generate faith, right? And by remembering the kindness, you generate respect. Y el cómo meditar en esto sería, por ejemplo, reflexionando sobre las cualidades del maestro, generamos fe. Reflexionando sobre su bondad y su amabilidad, generamos respeto. Este es el procedimiento a seguir, este es el cómo. Yeah, so and then if you then generate a kind of a genuine form of faith in the teacher and you have respect, then the mind moves in kind of understanding of the Dharma, moves in his experience of the Lamrim, and then you see on the right track. Y en tercer lugar, si a partir de estas meditaciones generas fe y mayor respeto por el maestro, sientes que tu mente de alguna forma se acerca al Dharma, se acerca a los temas del Lamrim, a partir de esta fe y este respeto al maestro, eso responde a la tercera pregunta, ¿no? Eso indica que te estás dirigiendo por el camino adecuado. So then, yeah, that's a few aspects, as we covered, but it's important to always know why do I do this, how do I do it, and check if you're going in the right direction. Yeah. Esto es aplicable un poco a casi cualquier cosa que hagamos, ¿no? Pero bueno, sobre todo en este contexto a los temas del Lamrim. ¿Por qué medito en esto? ¿Cómo debo hacerlo? Y cuál es la señal de que estoy en el camino adecuado, de que lo estoy haciendo bien, de que estoy consiguiendo el resultado que busco. So then
we move into a direction to really want to take more the essence out of this precious opportunity, right? So then that's a reason why we have to contemplate more and more the incredible potential we have. Y a la vez, cuando, por ejemplo, en relación a esta condición tan afortunada que tenemos ahora, cuando más y más reflexionamos sobre el enorme beneficio que podemos obtener con esta condición interna y externa, que sería un poco tener ese entusiasmo sería un poco la señal de que vamos en la dirección correcta. Eso, a su vez, incide también en el por qué meditar en esto, ¿no? Pues seguimos meditando en estas condiciones tan favorables para poder alimentar esa motivación, esa aspiración de aprovechar esta vida al máximo. So similar we saw for those who do discovering Buddhism, yeah, we saw the mind and its potential, right? Was the first kind of model, and then we had a model on the spiritual teacher, right? And we had a model on the precious human rebirth. En el curso de Descubre el Budismo, que estáis siguiendo la mayoría, hemos pasado por este proceso, ¿no? El módulo inicial era la mente y su potencial, el segundo apartado era el confiarse al maestro espiritual y el tercer módulo era el del precioso renacimiento humano. So sometimes it's good to dive into the details, right? So you go model by model by model, which can take 1 or 2 years, right? But then it's also important to bring it all together in an overview, what we actually do here in the few days we are together, right? Es bueno sumergirse en los detalles de cada uno de los temas, como hacemos en este curso a lo largo de 1 o 2 años, y tratar de profundizar un poco en cada uno de ellos como módulos, como apartados, pero también es bueno, y eso es lo que estamos haciendo en este retiro, un poco dar una perspectiva general, ¿no? El relacionarlos todos un poco, el dar una visión más de conjunto, que es lo que vamos a hacer a lo largo del retiro. So sometimes it's good to go to understand the individual points, right? So to go into the details of each and every topic and study it kind of in more depth. And then sometimes you bring it together, not to lose the overview, right? Así es que en ocasiones es bueno eso, profundizar en cada uno de los temas de forma individual, específicamente centrarse en uno y tratar de indagar en los detalles, pero en otras ocasiones también es bueno, también es conveniente el ofrecer una perspectiva general, donde todo está interrelacionado, ¿no? El tener una visión más general donde vemos dónde se ubican todos estos temas y cómo se relacionan entre ellos. So that's a very uncommon aspect of the tradition, you know, these aspects. Yeah. Estos son aspectos particulares de esta tradición de enseñanzas que seguimos aquí. Because often in science, if you study or anything in that regard in Western education, we specialize in one aspect, right? So we know one particular topic very well, but it's often for scientists difficult to relate it with other topics. Yeah, people easily are in their bubble, so to say, right? Un poco en el conocimiento, en la ciencia occidental, a menudo se profundiza muchísimo sobre un tema muy, muy, muy específico. Y en ocasiones es difícil el poder, para quienes investigan, ¿no? En el campo científico, el poder tener una visión de conjunto en la que se relacionan muchos aspectos distintos, porque se tiene una visión muy, muy profunda de un tema, pues eso, muy limitado, ¿no? Es un poco como una burbuja de conocimiento. Yeah, so that's in our tradition, so to say, in the Nalalam tradition, we try to specialize in everything, and that's also why it takes about 20 years to complete studies. En nuestra tradición, en la tradición de Nalanda, tratamos de especializarnos en todo, un poco, ¿no? Por eso tardamos 20 años en acabar con el ciclo de estudios. But then it's very interesting because you get very nice overviews, right, to different topics. Pero es muy interesante porque tienes distintas aproximaciones o distintas visiones generales de todos los temas relacionados. And you see that also with scientists, if they study other topics or specialize in other topics, they can really see everything in a much broader and bigger picture. Puedes ver esto también en los científicos que indagan o que investigan también en otros aspectos o en otros temas más allá de su fuente, de su línea principal de investigación, cómo pueden aportar visiones mucho más amplias, ¿no? Mucho más generales, en ese sentido, más ricas.
So then also in the Discovering Buddhism, there's the model on the Prashyuma rebirth in order to understand, to take the essence out of the opportunity we have. Ujú. En el módulo, bueno, en el curso de Descubre el Budismo está este módulo que se llama así, Precioso Renacimiento Humano, que se da para comprender la inmensa fortuna que tenemos con esta vida y motivarnos para aprovecharla al máximo. So then you see, why do I meditate on this? In order to see how fortunate you are, right? And how do you do that? By contemplating the freedoms and endowments, right? And Entonces, then when your mind moves, oh, wow, I'm very fortunate, and it is very rare, and it has great meaning, so I take the essence, and then you produce this result, right? ujú. Entonces, en el contexto de este curso de Descubre el Budismo, ¿por qué hay un módulo? ¿Por qué estudiamos este precioso renacimiento humano? Porque vamos a partir de analizarlo y de reflexionar sobre él y de valorar todas las libertades y las oportunidades que disponemos con esta vida que tenemos, a partir de ahí vamos a generar la motivación para aprovecharlas al máximo, para exprimirlas al máximo, para obtener de estas condiciones tan extraordinarias el mayor beneficio. Y eso es un poco el por qué introducir este tema y también el cómo hacerlo y el resultado esperado. Yeah, so let's have a look at the Prashyuma rebirth. Vamos a tratar ahora este precioso renacimiento humano. So, yeah, the first point, first few points are, yeah, if you're not very familiar with Buddhism, then it can be quite challenging, you know, not be born in the three lowest states of existence and not be born in the gold realms, right? But yeah, I will first explain a more kind of traditional thing, and then secular, how you can look at it in a secular way. Bien, si no sabes, o si eres nueva en el budismo, esto puede ser un tema un poco complejo o desafiante, ¿no? Por ejemplo, reflexionar sobre la fortuna que supone no haber renacido en uno de los tres reinos inferiores o no haber renacido en un reino celestial, etcétera. Son temas que pueden parecer muy, muy raros. Voy a ofrecer una explicación tradicional del tema y luego daré una perspectiva más secular del mismo asunto. Yeah, so that means we're born human, right? So we humans, we have much more capacity to train the mind than the cats and dogs here living at Uzelen. Bien, hemos nacido como seres humanos, eso significa que tenemos una capacidad mucho mayor para utilizar nuestra mente que la que tienen los animales, ¿no? Los perros o los gatos que hay aquí en Oselín, por ejemplo. So we can see the cats and dogs, and especially the animals in the wild, they just do and follow whatever comes to mind, right? They react straight away. Podéis ver en los animales domésticos y más aún en los animales salvajes que básicamente siguen, reaccionan ante cualquier cosa que surja en su mente, ¿no? Están constantemente actuando en ese sentido. Es una mera reacción a cualquier cosa que surja. And there's also a lot of suffering, right, in the animal world. And we can see that on these kind of channels, you know, or, yeah. Then you can look at those channels with animal life and you think, oh, interesting evolution, but actually it's a lot of suffering, right? Creatures eating each other and hunger and thirst, and there's a lot of suffering. And then the stupidity of the mind is there as well, right? There's no capacity to develop the mind, right? Y además en el reino de los animales hay mucho sufrimiento, pues algo que podemos apreciar muy fácilmente, o si conectamos algún canal que dé estos documentales sobre la vida animal, la vida salvaje, podemos pensar, oh, qué bonito la evolución y tal, pero básicamente es una vida llena de sufrimiento, donde los animales se comen unos a otros, donde están siempre sometidos a situaciones de hambre o de sed o de calor. Además están bajo esa condición de estupidez en el sentido de que no disponen de una inteligencia al nivel que tienen, por ejemplo, los seres humanos. Tienen muy pocos recursos intelectuales para salir de esa situación. Yeah, and then we also talk about spirit realms and hell realms. But yeah, if there's all too much for you, then you just can let it go in here and let go out there. Y además, también en este contexto se habla de otros planos de existencia, otros reinos de existencia, el reino de los espíritus en general,
Aunque si esto suena demasiado para los oídos nuevos, pues deja que te entre por un oído y deja que te salga por el otro y ya está, no pasa nada. Yeah, but if you don't see them, doesn't mean they don't exist, right? So that's kind of, but yeah, if it's all too much for you, you can forget it already. Que no los veamos o que no los puedas ver no significa que no existan. Pero bueno, en cualquier caso, si esto puede resultar demasiado para quien sea, pues podemos simplemente apartar el tema. Or yeah, later on, put it on your shelf for later. Déjalo en tu leja o en tu estantería. Esto de leja es una cosa que decimos en mi pueblo. Bookshelf. Yeah. It's, the word I use for bookshelf Yeah. is a word that we only use in our city. Okay. So I thought, okay, I'm sorry, this is obviously you don't know what I mean. Anyway, so eso, que lo apartéis, ¿no? Que lo dejéis de lado de momento y a lo mejor más adelante podemos volver al tema. Yeah, so your shelf, whatever. Yeah. You know, it's okay. But yeah, or you can check it out later, right? Yeah. Bueno, en cualquier caso, es un tema al que podemos volver más adelante, si queremos. But animal realm we can see, right? So that we can see that existence in animal realm is quite difficult. Mhm. Don't think about just pets here in Oosterling. That food is like it's all there and they get fed, you know, and you lay there and it's kind of you know, it's kind of. But yeah, mentally it's quite difficult for them. But then animals in the wild is even much more suffering. Pero bueno, con lo que sí podemos relacionarnos es con el sufrimiento de los animales, ¿no? Y no penséis solo en los animales domésticos, aquí en los perritos y los gatitos de Oselín, que tienen siempre el cacharro lleno de comida, se pasan el día la torratera y durmiendo, todo el mundo acariciándoles, jiji, jaja. No obstante, hay mucho sufrimiento mental en estos animales, ¿no? Pero bueno, pensemos en el reino de los animales salvajes. So here is not to see that we humans are superior. That's not the right attitude, right? Mm-hmm. But seeing that we are very fortunate and we should take this fortune to help those creatures or to help every living being. Right? Mm-hmm. No se trata de considerar que los seres humanos somos superiores. No es esta la actitud que tratamos de desarrollar, sino de reconocer que nuestra situación, nuestras condiciones son mucho mejores, son mucho más afortunadas y que por tanto deberíamos asumir la responsabilidad de utilizarlas para ayudar a los demás, ¿no? Para ayudar a los animales o para ayudar a todos los seres vivientes, ¿vale? In a similar way, there's also, do you believe in gods or not? ¿Gods? Gods. Okay. De forma similar, a ver, ¿creéis en dioses? You know, like especially when we talk about, especially the God in Christianity and Islam is a little bit more complex, but there's various gods in Hindu philosophy, for example, right? So, and there's, yeah, you can accomplish those levels of development, right? Yeah. Uh-huh. Bueno, el término de Dios, por ejemplo, en el cristianismo, en el islamismo es un término mucho más complejo, pero en la religión hindú hay muchos dioses en el panteón hindú y se pueden conseguir esos niveles de realización espiritual o mental con la práctica. For example, if you get some form of concentration, yeah, some kind of form of meditating on subtle states of consciousness, right? Mm-hmm. There are practices like that. Mm-hmm. Then there's a possibility you get really attached to this very subtle, blissful mind. Mm-hmm. And then actually you create cause to be born in places where you have this blissful mind for a long period of time. Mm-hmm. Por ejemplo, hay a través de técnicas de meditación que tienen que ver con el desarrollo de niveles muy, muy profundos de concentración a partir de meditar en los estados más sutiles de la consciencia. Hay técnicas que se dedican a eso. A partir de ahí, uno puede desarrollar apego a esos estados de concentración tan sutiles que son extremadamente gozosos y eso lo que está generando son las causas para renacer en el futuro en un estado similar, en un estado, el tener una vida donde las condiciones son las que se tenían en esos estados de meditación tan profundos. Yeah, so there are meditators and we can see them also in the Himalaya region, right? We generate a very subtle state of mind and then there's no distraction. Right? So for us it's quite difficult to relate to that because our mind is distracted all the time. But if you train your mind, you can generate a mind without distraction, and that's very blissful.
Ujú. Podemos ver ejemplos de personas que actualmente están meditando, sobre todo en la región del Himalaya, en solitario, y que son capaces de generar estos estados muy sutiles o sutiles de consciencia, que son en sí extremadamente gozosos, son extáticos, pero sin ningún tipo de distracción. Eso para nosotros es muy difícil, pero pueden generar un poco a voluntad esos estados de consciencia tan gozosos, tan pletóricos, y mantenerse en ellos sin distracción. So yeah, that's for us difficult to relate to, but you can generate a mind without distraction, and then the mind becomes very blissful. It's what we call pliancy of the body and the mind. Right? Resulta difícil, ¿no? Desde nuestro nivel relacionarnos con estos estados de conciencia, pero realmente se pueden generar estas mentes muy sutiles a través de determinadas prácticas de concentración y mantenernos en ellas sin distracción y conseguir ese gozo o ese éxtasis que, bueno, en ocasiones es un estado en concreto que se traduce como flexibilidad o como servicialidad, esa palabra no existe, pero bueno, que se traduce así, del cuerpo, un estado de gozo del cuerpo y de la mente extraordinarios a partir de mantener esos niveles tan sutiles de concentración. So we said before, there's nothing wrong with enjoying things in life or enjoying meditation, but if attachment gets too strong, then there can be a danger, right? Como ya dije antes, no hay nada malo en disfrutar de la vida, disfrutar de las cosas. Pero si el apego crece mucho, eso nos va a generar problemas. Yeah, not big problems, but there can be a problem. So that means then you can create cause to be born in these stages of samadhi, as we call it, the stages where you just bliss out for a long period of time, you know, and then you don't think about how to develop your mind because you're just occupied by your bliss. Right? Yeah. A partir de estas meditaciones puedes generar las causas para renacer en esos mismos estados de conciencia, en ese estado de éxtasis total durante mucho tiempo, desde el que no vas a preocuparte de nada más, no vas a hacer más otra cosa que estar en un estado de gozo absoluto sin ningún tipo de consideración hacia cómo seguir evolucionando, cómo seguir transformando tu mente. So yeah, then this kind of blissful states of mind, so to say, you can accomplish. Yeah, that at that time we talked about manifest forms of afflictions and seeds, right? So then you can see there are not manifest afflictions, and that's why it's so blissful, right? But the seeds are still there. So if you don't take away those seeds, then when you come out of that concentration, you can still get angry and afflictions can arise. Cuando it's just a temporary escape, so to say. A partir de esos estados tan superiores de concentración o de este samadhi, que es el término que he usado de Shela. Si recordáis, antes hemos hablado de que las aflicciones están en dos estados, ¿no? En ese estado latente, como semillas, como potencial, y en el estado manifiesto. Bueno, pues cuando se permanecen estos estados de concentración, en este samadhi, las aflicciones están latentes. No hay ningún tipo de aflicción manifiesta, no hay sufrimiento en ese sentido. No obstante, las semillas siguen ahí, el potencial sigue ahí. De forma que cuando se sale de estos estados de concentración, la ira, por ejemplo, puede volver a surgir, el enfado, etc. Es, por tanto, un escape temporal, un alivio temporal de los sufrimientos en el samsara. Yeah, so there's this famous story, I think most of you know, but maybe a few of you didn't. So there's this meditator, you know, if you meditate for a long time and you have this concentration, you don't need to eat and drink anything, right? So there's stories, many stories like that. And then, of course, your nails grow, and your hair grows because you're just sitting for months, right? So then there's this yogi with his hair all the way up to here, and then a little mouse comes and thinks, oh, nice and warm in winter, yeah, and then wants to make a nest in the hair, and then by making a nest, just bites into the skin. And then the meditator wakes up of his concentration and said, "Who disturbed my concentration?" And then he get angry, yeah, because the seeds are still there, and this biting aspect triggers anger, and then he dies and is reborn in a low state of existence. This kind of traditional.
story, right? Yeah. Aquí hay una historia tradicional al respecto que la mayoría conoceréis, pero algunas no. Este meditador llevaba muchos años meditando. Claro, cuando puedes, por ejemplo, con la práctica de la concentración, puedes estar mucho tiempo meditando y así, en fin, vas consiguiendo cada vez estados más profundos de concentración. Meditas, pues eso, inmóvil. En ese tiempo llegas a un momento en el que no necesitas ni comer, ni beber, etcétera, simplemente puedes permanecer en meditación. Y este era el caso de este meditador. Las uñas seguían creciendo, el pelo le siguió creciendo hasta la cintura. Y un invierno un ratoncito dijo, ostras, qué bien, aquí me voy a hacer una casa, que esto está caliente y mullido, y le subió por la espalda aquí y aquí trató de hacerse un nido y le mordió. Y al morderle, este meditador salió de la concentración y dijo, ¿quién se ha atrevido a sacarme de esta concentración? ¿No? Y se enfadó. Porque, aunque no estaba enfadado inicialmente, el potencial, las semillas para el enfado todavía no se habían eliminado de su conciencia. Y bueno, la historia tradicional cuenta que después, tiempo después, cuando murió, renació en uno de los reinos inferiores. Yeah, so that's traditional explanation, traditional story. But if you look at a kind of secular or universal explanation, then you could think if you have a lot of problems, yeah, instead of facing the problems, you just take drugs to escape it, then you temporarily you save or you contaminate happiness. But then you don't solve the problem. Just when you get out of the trip, then you still have the problem. So that means you have to deal with the problems and solve them. You know, temporarily escapes will not really bring much benefit. There's a secular or universal aspect. You could think about that. Yeah. Claro, esto es una historia muy tradicional, ¿no? Un tratamiento muy tradicional del asunto. Pero tratando de traducirlo, de explicarlo en términos más seculares, más universales, piensa que cuando tienes muchos problemas y tú a lo mejor tu vía de escape es tomar drogas, pues sí, puedes tomar alguna sustancia que te ofrece cierta felicidad, ¿no? Cierto estado de felicidad contaminada o temporal, pero que supone un alivio, pero realmente es un alivio temporal. Cuando se te pasa el viaje, vas a volver a la misma situación de antes, los problemas van a estar ahí, no supone realmente una solución. So in a secular way, if there's too much suffering in your life, right, then it's very difficult to study this and meditate. Yeah, when you're just in pain or you're depressed, then it's very difficult to study this and meditate, right? And when you're too blissed out, then also you don't have interest because you're just interested in the bliss, right? So you need kind of free of those two extremes, basically. So that's what we just talked about, the traditional aspect, but you can also think about it more, you know, universal or kind of secular way, right? If there's too much happiness, then you don't get into the Dharma, right? If there's too much suffering, then it's also very difficult, right? Y siguiendo con este tema, desde una perspectiva más secular y casi más mundana, piensa en términos de cuando en tu vida, cuando tienes demasiados problemas, sientes demasiado dolor, estás deprimida, no tienes espacio, no tienes energía para practicar el Dharma, ¿no? Para pensar en transformar la mente. Y también ocurre lo mismo cuando estás en el otro extremo. Cuando todo es tan estupendo, cuando tienes tantísimo placer, tampoco ahí surge el interés de esforzarse por cambiar, ¿no? Entonces, tenemos las condiciones adecuadas cuando estamos libres de estos dos extremos, ¿no? Ni demasiado dolor, ni demasiado placer, sino un punto medio que nos permita desarrollar este interés por transformar nuestra mente. So we should see that we don't have too much suffering, right? And we don't have too much happiness. So we exactly have a perfect condition to because if you have a little bit of suffering, you see, oh, I want to do something about this. Right? But if it's too much, then it's too difficult to do something about it. So that means that we have the perfect conditions, not too much suffering and not too much happiness. So we're actually perfectly in line to use this opportunity, right? Trasladado a nuestra condición, a nuestra vida, podemos ver que estamos libres de esos dos extremos. No tenemos demasiados problemas dentro de lo que cabe, demasiado dolor, demasiado sufrimiento, ni tampoco una situación de placer absoluto. Disponemos de las condiciones perfectas para practicar. Estamos en línea con todo lo que se necesita
para practicar, para desarrollar nuestra mente, para profundizar en todos estos temas, al vernos libres de esos extremos que nos separarían del interés, del esfuerzo por la práctica, que es un exceso de sufrimiento por un lado o un exceso de placer por otro. So then from the point of view of the traditional explanation, we say we don't have the suffering of the lower realms and we don't have too much happiness of the upper realms. As humans, we perfectly have the right conditions. Right? And then on a secular universal aspect, you can see you don't have too much suffering in your life and you have not too much happiness or over into trips. So you're actually perfect for spiritual development. Right? So then you see, wow, this is quite amazing. You know, so I should take this opportunity. You know. La explicación tradicional dice, en referencia al precioso renacimiento humano, que gracias a que estamos libres del sufrimiento de los reinos inferiores, de esos planos de existencia de sufrimientos, y también libres de los reinos superiores o planos de existencia muy, muy gozosos, extáticos, gracias a vernos libres de esos dos extremos, con este renacimiento humano que tenemos, disponemos de las condiciones necesarias para desarrollar la práctica y para evolucionar. Y eso mismo se puede traducir en términos más seculares, ¿no? En nuestra vida, pues no estamos ni muy mal ni muy bien, ¿no? No tenemos ni un exceso de sufrimiento y de problemas que nos impidan pensar en otra cosa, ni tampoco una situación de éxtasis y de placer extraordinarios. Tenemos las condiciones precisas, adecuadas, necesarias para practicar. Yeah, so that is what we call, yeah, a particular form of freedom we have. Yeah, we not have too much suffering, that's a freedom, and we not have too much happiness, that's also freedom. Right? So that's kind of what we normally call, you know, the four freedoms of not being born in the three lowest states of existence and not being born as a long-living God, for example. Yeah. Y esto es el tipo específico de libertad que tenemos, ¿no? Nos vemos libres de tener una existencia llena de sufrimiento. Y también nos vemos libres de tener una existencia colmada por el placer, porque cualquiera de estos dos extremos nos impedirían realmente evolucionar, ¿no? Aquí están en los textos clásicos se habla de esto en términos de las cuatro, aquí hay 4 libertades, hay más, pero aquí se refieren a las 4, las libertades de vernos libres de los 3 reinos inferiores de existencia y también de los reinos superiores, o del reino superior, en total 4. Yeah, so then is a kind of seeing how fortunate we are. We have the right conditions for spiritual practice, so we should take this opportunity. Se trata de ver, de reconocer cuán afortunados y afortunadas somos al disponer de las condiciones precisas, adecuadas para avanzar en la práctica espiritual y, por tanto, generar el entusiasmo, la determinación de aprovechar esta oportunidad. Yeah. So then on top of that, also, we can check if we have some more kind of qualifications that are needed for spiritual practice, and if we don't have them, how to gather them. Y además de esto, de estas condiciones, podemos analizar si disponemos o no de otra serie de condiciones necesarias o convenientes, conducentes a la práctica espiritual para valorar si las tenemos o, si no las tuviéramos, para ver qué podemos hacer para conseguirlas. For example, we say traditional, we don't have too many wrong views, right? So if you have a wrong view and think like, oh, there's no law of cause and effect, or there's no Buddha, you know, or, you know, I cannot change my mind, that's how it is, then you actually create obstacles for yourself to develop, right? So if you don't believe in the possibility of change, you will never change your mind. Right? So that's kind of a wrong view. You can check if you're free of that wrong view or not, right? So then the wrong view of not believing in law of cause and effect, in the possibility of changing your mind. If you think, oh, it's not possible, that's how I am, and that's always how I will be, you know, so then you never really come into the process of changing the mind. Right? So if you see that we are free of that wrong view, then that's kind of a bonus. Yeah. Tradicionalmente, cuando hablamos de esas otras condiciones también necesarias para practicar, se habla de la libertad o de vernos libres de tener demasiadas visiones erróneas. Y puedes analizar si este es tu caso. Visiones erróneas, por ejemplo, que en este contexto serían no creer en la ley de causa y efecto, considerar que las cosas no tienen consecuencias o no responden a esa relación causal, o por ejemplo pensar que no hay duda,
o pensar que nuestra mente no puede transformarse, ¿no? Pensar yo soy así y punto, nunca voy a cambiar. Si estamos anclados en esas visiones erróneas, no vamos a hacer nada por desarrollarnos. Si no creemos que la ley de causa y efecto opera en el mundo y en nuestra mente, si no consideramos que tenemos el potencial para transformar nuestra consciencia, no vamos a hacer nada, no vamos a tomar ninguna determinación que nos haga caminar en esa dirección. Por lo tanto, es algo necesario para la práctica el disponer de esa libertad, la libertad de vernos, de no tener esas visiones erróneas, ¿no? El vernos libres de las visiones erróneas. Yeah, because you can see some people that say, oh, that's all nonsense, you know, cause and effect, or you cannot change your mind, that's how it is. Then they have obstacles to develop, right? Porque la gente que piensa o que piense esto no tiene sentido, lo de la causa y el efecto y todo eso, o es imposible cambiar, no puedes transformar tu mente, tú eres como eres y punto. Todo eso son obstáculos que te van a impedir avanzar. Yeah, so maybe a few of your friends, they might think you're completely crazy. Go your holiday spent up in the mountains and talk about this kind of stuff. Some people think you're completely A lo crazy. mejor tenéis amigos que piensan que estáis locos, ¿no? O locas. El pasar parte de tus vacaciones allá arriba en las montañas hablando de estos temas tan raros es estar mal de la cabeza. What? If some holiday you go up to the mountains and listen to a monk talking about how to change the mind? Mira que eso, que en mitad de tus vacaciones te vas a una montaña a escuchar a un monje hablar de cómo cambiar tu mente, pero tú estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? So yeah, we're very fortunate to have some interest, right? So not have this kind of wrong view, right? So it's kind of quite important. Somos muy afortunados y muy afortunadas por vernos libres de esa visión errónea, ¿no? Que consideraría todo esto un sinsentido, ¿no? El tener un cierto interés por las enseñanzas ya supone una libertad enorme. Yeah, so that's kind of one kind of a freedom as well, yeah, not having wrong views. Esta es una de las libertades, el no tener estas visiones erróneas. Yeah. And then another kind of aspect we have, you know, we're not born in a place when there's no teachings of the Buddha. We're not born in a place where these teachings are not available, so to say. Otra de las libertades con las que contamos o podemos contar es que estamos libres de vivir en un lugar donde no hay enseñanzas de Buda, donde Buda no ha aparecido, no hay acceso posible a las enseñanzas. Yeah, it's not just that's available in the area or on the internet, but we also have the interest, right? There's many people who live next to a Dharma center, but no interest at all. No se trata solo de no vivir en un lugar donde no haya enseñanzas, ¿no? Ahora hay enseñanzas, o sea, acceso a las enseñanzas a través de internet, estés donde estés. No solo eso, sino el vernos libres, esto está un poco explicado en términos negativos, vernos libres de carecer del interés, ¿no? Es decir, tenemos interés por las enseñanzas, tenemos interés por estudiar o por indagar un poco. Pues eso es otra de las libertades con las que contamos. So it is very fortunate to be born in a place where these teachings are available, right? In a free country like Spain, you know, we have the freedom to do what we like, we can study what we like, we can meditate on what we like. Yeah, so that's kind of, and it's all available. So that's kind of quite amazing. Tenemos esas libertades inmensas que suponen no solo vivir en un lugar donde existen las enseñanzas, además tenemos acceso a las enseñanzas, acceso directo, acceso a través de medios online, y además contamos con el interés de acceder a ellas y con la libertad de hacerlo. Tenemos la libertad de estudiar lo que nos dé la gana, la libertad de meditar en lo que queramos, ¿no? Disponemos de unas condiciones muy afortunadas a este respecto. So basically, we're born at the time that the Buddha, actually the teachings are available. Yeah. Hemos nacido en una época donde las enseñanzas de Buda están accesibles, disponibles. And then not only, that's then available, right? And on top of that, also, we're not born in a place where, there is a lot of what we call barbaric country, when there's a lot of war and fighting and violence. And we can see that. That's if you're born at the moment in Ukraine or
in Southern America, where there's a lot of gang violence, it's very difficult. Your mind is completely occupied by the violence and doesn't have time to think about these things, right? So in that way, we're very fortunate not to be born in these kind of more what we call barbaric kind of environments. Ujú. Además de todo esto, tenemos la inmensa fortuna de tener la libertad de no vivir, no haber nacido en un lugar que tradicionalmente se le llama un lugar bárbaro, es decir, un lugar que está sometido por la guerra, por la violencia, por la pobreza, por el sufrimiento. Pensad ahora mismo en la gente que sufre la guerra en Ucrania o en muchos lugares en Latinoamérica donde hay mucha violencia con las bandas y demás, ¿no? Estar sometido a ese tipo de violencia en el lugar donde vives deja muy poco espacio para la práctica espiritual y el desarrollo, ¿no? Entonces, es extremadamente afortunados en este mundo el vivir en un ambiente que está libre de todas estas barbaridades, ¿no? Yeah, so more traditional than we're not born in these kind of places when there's no spirituality, right? So there are periods or there are places on earth and there are periods in time when you can be born in a place where there's no spirituality at all, you know, and then you're basically stuck with yourself and with that environment. Uh-huh. Tenemos la fortuna de vernos libres, de haber nacido, de vivir en lugares o en épocas donde no hay ningún tipo de espiritualidad o en fin, de elemento espiritual, ¿no? A lo largo de la historia y en este planeta Tierra hay muchas situaciones, muchos momentos o muchos lugares donde puedes haber nacido sin ningún tipo de opciones de práctica o de desarrollo espiritual, ¿no? Estás un poco ahí, por así decir, estancado contigo mismo, ¿no? Pero nos vemos libres de esa condición. Afortunadamente vivimos en un lugar y en una época donde sí podemos elegir entre diversas prácticas espirituales. And yeah, and on top of that, also mentally, we have some mental health to a certain extent, right? So that means that we have a certain amount of intelligence, yeah, and we have interest, and we have mentally we're quite, you know, considerably healthy, right? So we can use that opportunity very well. Y además de todo esto, desde un punto de vista ya más personal, tenemos una cierta salud mental, al menos suficiente para desarrollarnos, ¿no? Tenemos un cierto grado de inteligencia y un cierto grado de salud básica o de estabilidad mental necesarios, imprescindibles, de hecho, para poder practicar, para poder transformar la mente. Pues eso, a nivel interno disponemos también de esa condición necesaria. And that period is quite short, you know, that period of a mind that has interest, a mind that can think, yeah, that has a healthy mind, that period is very short. Y ese periodo es muy breve. Ese periodo de nuestra vida, de nuestra existencia, donde tenemos el interés y las condiciones mentales necesarias para, en fin, para llevarlo a la práctica y transformar nuestra mente, es algo muy efímero, es algo muy breve. Because, you know, the first 20 years of your life, you not think about the things we're discussing here. Porque durante los primeros 20 años de tu vida, normalmente no piensas en los temas que estamos tratando ahora. And the last 20 years of your life, your mind is degenerating and you can't think clearly anymore. Y durante los últimos 20 años de tu vida, tu mente está degenerando y ya no eres capaz de pensar como antes. Or you get Alzheimer or something like that, right? Or difficulty. It's very easy to lose it, no? O a lo mejor tienes Alzheimer o cualquier otro tipo de dificultad. Es muy fácil, ¿no? Perder la capacidad mental. So then the first 20 years take off. Last 20 years take off, right? Entonces, bueno, quita los primeros 20 años y los últimos 20. So then there's, you know, a few decades left. Quedan unas cuantas décadas. So how many hours a day are we sleeping? ¿Cuántas horas al día pasamos durmiendo? How many hours a day are we engaged in worldly activities and talking about all kind of nonsense, right? ¿Y cuántas horas al día las pasamos en actividades mundanas, hablando de cosas que no valen para nada y cosas así? And then how many minutes are we meditating ¿Cuántos minutos al día meditamos to transform the mind? para transformar la mente? And in those few meditations, how many minutes are we not distracted? Y en esas meditaciones, ¿cuántos minutos pasamos
sin distraernos, ¿no? So you see actually that, yeah, joking aside, you see actually there's not much time. Bromas aparte, ¿no? Realmente, si lo analizas, no queda tiempo, ¿no? No queda mucho tiempo. And, you know, what we're going to discuss tomorrow, when death is here, we're walking, right? Yeah, towards death. Right? Y algo que trataremos mañana es que la muerte está aquí y lo único que hacemos es aproximarnos a la muerte, acercarnos a la muerte. So that means now we have a healthy mind and we have interest. We should use this opportunity before it all degenerates and then it's too late, right? Significa que ahora que tenemos una mente sana y el interés es ahora cuando tenemos que practicar antes de que todo esto degenere. Yeah, so there's this famous biography of Kunta Rinpoche, one of the great masters of Drepung, Gomang, monastery. Yeah. So his students asked him to compose a biography, and he said, "There's no need. I don't want to talk about myself." You know, right? Very humble. But then his students were requesting again and again to write a biography. He said, "Okay, I write one." So then he wrote one. He said, "The first 20 years of my life, of course, I didn't think about the Dharma. I was too young to do that. The next 20 years of my life, I thought, better enjoy my life. Now I'm still young, you know, so why should I engage into the Dharma? The next 20 years of my life, I thought, you know, I do that when I got my pension. And the last 20 years of my life, I thought, now it's too late." La historia al respecto es, este maestro, Kunta Rinpoche, maestro del monasterio de Drepung, era un maestro muy reputado, un gran erudito, y recibió muchas solicitudes de sus estudiantes de escribir su biografía. Pero él era alguien muy modesto, muy humilde, y dijo, mi vida no tiene ningún interés, no tengo por qué escribirla, pero bueno, la gente de sus estudiantes seguían insistiendo y al final dijo, está bien, pues voy a contar la historia de mi vida. Dijo, durante los primeros 20 años de vida yo era demasiado joven como para pensar en el Dharma. En los 20 años de vida siguientes pensé, ahora que soy joven tengo que disfrutar de la vida, no me la voy a pasar practicando Dharma. Yeah, so, En los siguientes 20 años de mi vida pensé, en cuanto consiga la pensión, me pongo a practicar. Y en los últimos 20 años de mi vida me he dado cuenta de que es demasiado tarde para todo. yeah, so of course he was a great accomplished master, but he gave a teaching, right? And then we say this is the biography of Anti Yogi. Claro, él era un maestro grandísimo, ¿no? Y con esta biografía lo que hizo fue un poco dar una enseñanza, ¿no? Él hablaba de que esta es la biografía de un yogi vacío. Yeah. So yeah, take it as an advice and start before it's too late. En fin, toma esto como un consejo y empieza antes de que sea demasiado tarde. Yeah, because that's coming, you know, the degeneration is happening. Porque está llegando, ¿no? La degeneración está ocurriendo. That's the nature of reality, right? Esa es la naturaleza de la realidad. Yeah, you cannot escape that, you know. No puedes escapar a eso. Although we, in modern society, people like to not think about it, right? So same with this kind of things. When you get over mid-40, when they say they don't say, "Sir, you are degenerating. You're getting old. You need glasses." They don't say that. They say, "Oh, sir, your eyes have to be adjusted." But the reality is we degenerate. Porque eso es la realidad, ¿no? Estamos degenerando. Y en la sociedad moderna actual son temas que no queremos tratar, ¿no? Que preferimos siempre apartarlos o mirar a otro lado, ¿no? No afrontar el hecho de la decrepitud, del envejecimiento, de que estamos degenerando. Esto es la naturaleza de la realidad. Por ejemplo, con las gafas de las que hacía mención Gisela, ¿no? Con las gafas, cuando vas al óptico no te dicen, a ver, usted está degenerando, está envejeciendo y es normal que con 40 y tantos años necesite gafas. No, lo que le dicen es, no, caballero, su vista necesita ser ajustada, ¿no? Y no afrontan el hecho natural y obvio, y es que estamos envejeciendo. Yeah, because that's the reality, right? We degenerate. So our mind, same thing. You know? So now the mind is still healthy. We should really take the essence before it's too late. You know? Esa es la realidad, eso es la naturaleza de lo que estamos viviendo, y lo mismo que ocurre a nivel físico con el cuerpo también pasa con nuestra mente. Entonces es
momento, ahora, cuando nuestra mente todavía está lo bastante saludable, el aprovechar la oportunidad de practicar. But if you really count and you see how much time there is in a day, it's not much. So it's important to use that opportunity. Porque si lo cuentas y ves de cuánto tiempo realmente dispones en cada día para la práctica, no hay mucho, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo al máximo. Yeah, so that's a summary, the 8 freedoms, as we call it, right? Esto sería un resumen de lo que, bueno, se llama las 8 libertades. Yeah, so maybe tomorrow morning we can maybe do meditation on this, the 8 freedoms of not born in low realms and not born in the God realms, or you can think in a secular way of not too much suffering and not too much happiness, right? And then on top of that, not having wrong views, not being born in the barbaric country, right? And being born where the teachings are available, right? And to have a mental health, to use this opportunity right now. Yeah. Mañana por la mañana, la sesión de por la mañana temprano la podemos dedicar a reflexionar sobre estas 8 libertades. Las libertades de no haber nacido en ninguno de los terrenos inferiores, ni en los reinos celestiales, el no haber nacido en un lugar donde no hay enseñanzas o donde no tenemos acceso a las enseñanzas por la práctica espiritual, el vernos libres de carecer de interés por la práctica, donde tenemos la libertad de disponer de las condiciones necesarias para practicar y además la condición interna necesaria que supone el tener una cierta salud mental y una inteligencia que nos permita practicar. Podemos dedicar la meditación de la mañana a reflexionar sobre esto tanto desde un punto de vista más tradicional como dándole también un enfoque más secular como hemos tratado esta tarde. Yeah, so yeah, that concludes today, and I was thinking to offer you the transmission of the experiential commentary of the outline of the swift and easy parts. Sí, esto concluye la enseñanza de hoy y como os había comentado antes, había previsto, si os parece bien, pues daros la transmisión oral de estos 2 textos de Langrim, El Camino Fácil y El Camino Veloz, al que hemos hecho mención en la mañana. So those who like to take, they can take, and those who are new can just listen. It only takes a few minutes every evening, and then you put actually imprints in the mind of the tradition. Quienes queráis tomar la transmisión oral, podéis hacerlo. Quienes no queráis, simplemente os aguantáis un ratito. Esto solo le vamos a dedicar unos poquitos minutos al final de cada sesión durante el resto de días, ¿vale? Yeah, if you do every evening a few minutes, then we can do the whole outline. Si le dedicamos unos minutos cada tarde, podemos hacer una transmisión oral de todo el índice. For me, also feels more comfortable because my blah blah, I don't know, but this is kind of traditional lineage I received from my own teachers, and that carries blessing. Para mí esto también me da cierta confianza porque no confío mucho en mi bla bla, pero en esto sí confío. Esto es un linaje vivo que he recibido de mis maestros y confío en que transmite sus bendiciones. Because having heard the transmission, then it's easier to understand, it's easier to get realizations. Habiendo escuchado la transmisión de un texto, es más fácil comprenderlo y conseguir las realizaciones, las experiencias de ese texto. Also, even great masters, I just mentioned Lama Zopa Rinpoche, right? Still attending so many transmissions again and again to put seeds in your mind. Grandes maestros, como Lama Zopa Rinpoche, continúan una y otra vez recibiendo transmisiones orales para seguir poniendo improntas o semillas positivas en su mente. Yeah, because the more seeds, the bigger the harvest. Cuantas más semillas plantas, mayor es la cosecha. And this carries the blessings of the author of the text, in this case, Pabongka Rinpoche, right? And then in an unbroken lineage is being given to masters. So I received from Lama Dakpo Rinpoche, who actually received it directly from Pabongka Rinpoche. So it's a very close lineage. Yeah. Y además, las bendiciones que conlleva el texto y la transmisión del texto están desde los propios autores. En este caso, este guión que seguimos es elaborado por Pabongka Rinpoche. Geshe-la lo ha recibido Dakpa Rinpoche, quien lo recibió directamente a través de si lo recordáis, su reencarnación. Él lo recibió directamente de Pabongka, con lo cual es un linaje muy directo y muy claro que recibimos
ahora mismo nosotros. Yeah, so just listen, just don't fall asleep or don't talk normally. Simplemente tenéis que escuchar, no durmáis, no habléis, simplemente escuchamos unos minutos. Or you can read your notes if you want to think, about things we O discussed. puedes leer mientras tus apuntes o lo que quieras. Do you need, should we, should on, switch on the lights? It's or- okay. Janju langi rinpa ma chi de lang gi do nu gi do ne dangi gi de nyu gi do ne nam chi gel nang de ye za ga gi sab je je san lama she lung chi da wa shu so je san lama dang ba mi ma me ba tu ji chen bo dang den ba sha la gu ba chen bo cha sa xin kyab su chi yu tse ba chen bo tu dang ne ga tam che de je su sung de zo janju langi rinpa danju lam Janju langi rinpa chi wala shi che gongi zunba tenpa chi re ziba che wa agdang agi guba kiba che chugi che wa che wa ni dengi che la ne she chi ta wa ja wa zo dang bu nge gi lo ma chi tar chi wa rinpa o tang bo la sun rin bin zong so ba ge wa ge wa zo te ten de dang yun de ne ba zo te ne 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 ten ba ja wa zi ba zo de la ni so first it explains the authentic origin of the Lamrim coming from Atisha to Tibet. So it explains the outline, how to think about it. Esta primera parte explica el origen auténtico puro del Lamrim a partir del viaje de Atisha a Tíbet. Ni ba da nga gyu ba ge ba je da chu gi che wa la shi ten ba tam je ge me de to ba je wo sung ra ma le ba da nga je cha ba je wa ge wa gong ba de la de ni ba je wa ni je chen bo rang ka zu zhu wa che wo. So then it explains what we talked about, that the Lamrim is very sophisticated, it's very structured, it's easy to understand and easy to see as a practice, right? A continuación explica los siguientes puntos, lo que ya hemos hablado de que el Lamrim es un sistema muy sofisticado, muy estructurado, muy fácil de llevar a la práctica. Sung ba che wa ni den gi che ne ba che da jiao zi le sung che ne ba zi xie ba zi jiu de du mon de ji da wa ren bao dang bo lan sung je zhen be ban yin zang ma che dang jue ma wa rin du we ge wa ne zi lo de la ni ga gan ne de gan ne gi gun sung bang ba dang dun gan du zhi du dan ba wo ne ba ju xie ba zi la xi je chi be ben yun sang ba tu ba dang je la ren rim do ge wa sang dang jo re ji da de je ba sung yu gang la je be dang mi shi be ge wa sung ju de tu mong de ji da wa ja wa rin ba ge wa zo ge chang jo de ngo ji ba dang ang ge lo ma ji da re ji da ji wa rin ba lan ni lam ge ca wa ge be shi nen tel ze dang te na ji da ja wa zo bo dang bo la ni jun gi ngo wa ji da ja wa dang tun sam gi ji da ja wa zo lo yang bo la sum jor ba je nu ji gi ji da yong wa dang ju de ja wa ji da wa ren bo dang bo jo wa zu ni ba ngu je la xi xie nian gi dan ba ban yu ma dan ba dan zo lo ba ni mi zang ba di de zang ba dan zo jo ba dan zo lo de ang bo je nian dan ba ban yun gi sang ye gi go ba nie wa ge wa nang gi ge wa yu an du dang du zhu gi mi jo ba nyu mong dan ne je tam je ran shu ge ga ba sa lam nam zhou tam je gi gong de bel de yu wa se ra tam je de ge wa shen nian ge mi bo wa ne zun de mi zhou wa ne ka blan ta zhu gi dun tam je gi be made a dubo, and then talks about the benefits of correct reliance on the virtuous friend. Ahora habla de los beneficios de confiar de manera correcta en el amigo virtuoso. Ma tempe nimi ge ni de la dobo den ze lo ba nimi ge la ma ne mu jone ge wa gyun la ne wa la ma la du zen ge ne de da ge chi ma tang da nyang ba ge za chom ne ge wa nya wa ge wa nga la ten kyang jo gi mi du ba gyu den sun ba du ba kyang na ne wa so gi du ba dang dra wa yin de nga ma ge wa nam sa de mi ge wa ge ba zin ba nyang ba
tse di ne so mi du ba tse wa ji ma nge zon de mu ta me ba yang be tse tang je ge wei xin nian gi pong bao mi ba sang ba sang ba ten ze la mi jia za wa de wa jiang mo dang ga den je se zhen ba Guba Kiewo, so then it talks about how to rely, to generate faith by contemplating the qualities and to generate respect by contemplating the kindness, as we discussed. Ahora habla de cómo confiarse en el maestro, generando fe a partir de la contemplación de las cualidades, y generando respeto a partir de la contemplación de su bondad. Tamba la sum la ma sang ye su ta gyube gyun ze ta gyube gyun ze chil ji ta ta wa tsu lo de la shi la ma sang ye yin ba to ji chang ye she pa dang la ma sang ye dang je jing ye je ba yin ba de zang ye du ze yang sang ye chang sen nang ye san chen gyun ze ba rang ye nyang wa la nge ba me bo ni ba ka ten je ze ten ba gyu ba ge wa la shi la ma sang ye le la ba ka ten je sun ala je sun ba ga tin she ja yu gi jing ge la ba ga tin san sing gi po de du ba ga tin no shi ba jo ba tin ze ba sun nye ba sang sing gu ba bu je ge no rin ba dang ga shi du ba o. And then at next point that we'll do tomorrow talks about the precious human rebirth, so to say, as we just first discussed already the 8 freedoms, right? El segundo punto que completaremos mañana es el que habla del precioso renacimiento humano, y hemos leído la parte que se refiere a estas 8 libertades que hemos comentado aquí en clase. Is there any questions, or else we can do the oblations? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si no, pasaremos a las dedicaciones. Thank you very much. Mm. Can I introduce in English? Sure. Yeah, and then you can Y translate. luego la dices en castellano. Okay. Thank you very much for Mm. this. Mm. It's great to be here. Mm. I have a question about, sometimes you've said, now we're going to meditate and we're going to analyze, Yeah. reflect upon, Mhm. which to me is a bit of a surprise because I'm used to aligning meditation Mm. with a state of mind where we're not really analyzing anything, we're just trying Mm. maybe the opposite, which is to remove all thoughts, Yeah. to try to find this space. Mm. So, and this was very precise about some elements we had just discussed, Mm. For example, motivation. So I need to put words, that language comes in, and then it's my usual way of thinking. But you call it meditation. So I'm a little bit. Yeah. So you can translate first question. Sí, Cuando Fernando vaya a hacer. lo digo yo. Vale. Bueno, pues tú completas, ¿vale? Lo que yo diga. La pregunta tiene que ver con la meditación analítica. Las que hemos hecho, esa parte de la meditación donde lo que hacemos es reflexionar, utilizar el pensamiento, el análisis, para reflexionar sobre determinados temas, ¿no? En la experiencia de la compañera, ella dice que está más habituada a que la meditación sea básicamente casi lo contrario, tratar de crear un espacio libre de pensamiento donde te calmas y te centras en ese estado, ¿no? Entonces es un poco explicar, porque le llama la atención o le sorprende que en el budismo hablemos de esa meditación analítica, donde lo que hacemos es activar un proceso mental que en principio es como el que usamos habitualmente, ¿no? Con ese lenguaje mental que se activa cuando reflexionas sobre las cosas. Pues tratar de explicar un poco el porqué de esta meditación. Yeah, so Buddhism is very rich. So we have various meditation techniques. So one meditation technique, as you also indicate, is to first of all to calm down the mind, right? So then not thinking too much, or you concentrate, or you observe things without thinking too much, right? So that generates what we call a kind of an awareness building. Yeah, so you become more aware of things. Yeah. But that by itself is not enough to progress, so to say. Is a starting technique, right? To first, similar as we talked about this person with this calm abiding. If you get this state of mind, and then there's no thinking anymore, right? There's kind of concentration on an object, and then the mind becomes very blissful, right? It's a very blissful state of mind because there's no conceptualities. It's very peaceful, right? But this is temporary.
aspect, and you generate with that concentration, you generate a kind of awareness, and you become more aware, and there's more happiness, temporary happiness being gained, right? So there's nothing wrong with that. Yeah. But then these seeds are still there. So the seeds of the afflictions, they also have to be taken care of, right? So in order to progress in our understanding, we need to analyze, so to say, because afflictions, they work very similar. When you get angry at a person, you say, within a few split seconds, your mind is capable of reasoning this person is bad because of this, because of that. Yeah. So that means our mind works with an analytical approach. So to counteract that aspect of an affliction, we basically try to analyze things, you know, and in particular to move our mind in the things of taking the essence out of this lifetime. If we just sit and be peaceful and quiet, of course, we get some experience of some inner well-being, right? But it doesn't produce the mind that thinks, oh wow, I'm fortunate, I am going to do this more, right? So in the whole Lamrim, we put a lot of emphasis in let the mind move, but not just wandering around in all kind of conceptualities with negative thoughts, but in a very structured way to move your mind in a constructive way forward, right? So that's kind of the purpose of an analytical meditation. Bien, pues el budismo es muy rico, tiene muchos aspectos distintos y también muchas prácticas distintas de meditación. En las meditaciones que hacemos aquí, el primer componente, la primera parte es la de concentración, que es similar a la que has comentado en cuanto a calmar la mente, tratar de generar un estado sin distracciones, sin pensamientos, donde vamos a concentrar la atención en un punto. Pero si solo hiciéramos eso desde el punto de vista budista, eso no es suficiente para progresar. Eso nos daría un buen nivel de concentración y un estado más o menos de calma y de gozo, de bienestar, pero no es suficiente para eliminar las semillas de las aflicciones y progresar en el camino, que es lo que queremos. Es un poco como el ejemplo que hemos dado de este meditador, hemos dado varios ejemplos. Cuando se consigue ese estado de calma mental, donde hay un placer enorme, una paz mental inmensa, pero las semillas de las aflicciones, el potencial para que se manifiesten no ha sido eliminado. Eso sigue ahí. Y eso no se va a eliminar jamás si únicamente practicamos ese tipo de concentración. Esa concentración tiene que utilizarse, esa calma mental, en el análisis, que es el tipo de meditación analítica que hacemos. Porque lo que hacemos aquí es un poco operar con el mismo mecanismo que operan las aflicciones. Cuando surge el enfado, en una fracción de segundo, lo que se produce en nuestra mente es un proceso de razonamiento que establece que esta persona es mal, por esto y por esto. No somos conscientes porque eso pasa realmente en una fracción de segundo, pero lo que estamos haciendo es contrarrestar ese proceso analítico negativo con un proceso de análisis meditativo más profundo y más estructurado que contrarresta a esa aflicción. Y de esta forma sí que vamos eliminando las semillas de las aflicciones. Y no solo nos centramos o meditamos pensando en lo que sea o permitiendo que nuestra mente divague y caiga en pensamientos negativos. Lo hacemos de una manera muy estructurada, muy controlada, con unos temas o unas cuestiones específicas sobre las que hay que reflexionar para contrarrestar, en este caso, las aflicciones. Y esta sería la parte de meditación analítica que incorporamos en las meditaciones que hacemos aquí. So yeah, there's different meditations. Certain meditations, the purpose is to generate concentration, right? Like concentration meditation. Other meditations, the purpose is to understand things and to move the mind in a direction, which is an analytical meditation. Yeah? But there are also meditations on abiding in the nature of the mind, so to say, right? That you don't really think, but you just abide in the present moment. Yeah? So, and every of those meditation has a particular purpose. You know? So that's no real contradiction there, but we should always know why, what we just talked about, why do I meditate on this? Why do I use this technique, right? And what does this technique produce? Yeah, so that's important to know. Each technique
you know, what is the purpose? How do I do it? And what does it produce, right? So that's important to analyze those points because yeah, Buddhism is very rich in various forms of, there's also visualization meditations, or there's meditations in Dzogchen Mudra. Then you have non-taught kind of aspects, right? So yeah, and in Zen we see that also. So that means that there's various types of meditation, but we always should see what is this kind of meditation, what is the purpose of it, and how do I do it, and what does it produce? And then you have various techniques that moves us in a particular direction. En el budismo tenemos meditaciones cuyo objetivo es generar concentración, como la que hacemos aquí. Luego están las meditaciones analíticas, cuyo propósito es el de afectar a la mente, tratar de causar efectos en la mente que la dirijan en determinadas direcciones. Y también está la meditación, que consiste en permanecer en la naturaleza clara de la mente. Una meditación que tiene también que ver con la concentración. Perdón, es importante en los tres casos, como hemos ya dicho antes, tener muy claro por qué meditamos, por qué hacemos ese tipo determinado de meditación sobre ese tema, cómo lo llevamos a cabo, cuál es el método que tenemos que seguir y cuál es el resultado que estamos buscando y si realmente vamos en la dirección correcta. Es muy importante tener claras estas tres cuestiones respecto a estos tres tipos de meditación que son complementarios, no hay contradicción en ninguno de ellos. El budismo es lo bastante rico y amplio como para incorporar todas estas técnicas. Además hay muchas otras. Las meditaciones o las meditaciones que utilizan la visualización, por ejemplo, la práctica de Dzogchen Mahamudra, la práctica de Zen, etc. No hay contradicción entre todas ellas. Es importante, no obstante, tener siempre claro el por qué se medita, cómo se hace y cuál es el resultado que se quiere conseguir. Yeah, so there was a dinner alarm. So yeah, that means we dedicate before it's too late. Yeah. Okay. There is one more question. I don't know if we have time. Is okay? You can. ¿Tenemos tiempo para hacer una pregunta más? Oh, it's You want cold dinner or not? ¿Queréis la cena fría o...? Yeah, it's okay. Yeah, quick. A ver, una pregunta rápida y el resto supongo que mañana mismo las podemos Yo solo preguntar. confirmar una cosa. El texto que nos está transmitiendo, bueno, muchas gracias. Vale. El texto que nos está transmitiendo es el camino fácil. El que nos está dando la The oral transmisión. transmission is from the easy path. Yeah, so there's an outline of the two, right? Of the easy part and the swift part. So there are two experiential lamrims, yeah. And then Pabonka Rinpoche made one outline of both of those texts. But it's very similar because the swift part is a commentary on the easy part. Esta es la transmisión oral del guión temático del camino fácil y del camino veloz. Compuesto por favor. No. Yeah. Pabonka Rinpoche, estos son dos textos de Lam Rim basados en la experiencia de sus autores. Lo que hizo Pabonka Rinpoche fue fundir un poco ese guión temático que es coincidente y esa es la transmisión oral que estamos recibiendo, que recoge en ese único guión los dos textos, lo cual es fácil en ese sentido, o tiene lógica, porque un texto es el comentario del otro. Y corresponde el origen a Tisa y el Panchen Lama, o lo he cogido yo mal. So, what is the origin of the swift and the easy Yeah. path? So first Atisha wrote the Lamp of the Path, right? So then Lama Tsongkhapa wrote commentaries, yeah, the elaborate Lamrim and the middle-length Lamrim, and there's a few other short ones, right? And then there was the oral instruction how to meditate on these books, you know. So that was kept oral for a few generations, you know. And then the first Panchen Lama wrote it down, you know, how to meditate on the Lamrim in a very short pit instruction. That was the easy part. Yeah. And then his next incarnation, he wrote a commentary, which is the swift part. So the easy part and swift part is just the written down pit instruction, how to meditate on the Lamrim.
And that's, if you read Pabonka Rinpoche's Liberation of the Palm of Your Hand, Ujú. then there were the two main texts Pabonka Rinpoche used for his famous teaching. Ujú. So then the outline of that, of those two texts is actually this kind of transmission. Claro. Bien, pues primero, Lama Atisha, que compuso una lámpara en el camino a la iluminación. Ese es el texto fundacional del Lamrim. Después, Lama Tsongkhapa escribió varios comentarios mucho más elaborados sobre ese texto. El Lamrim Chemo, el gran tratado del camino gradual hacia la iluminación, el tratado medio, el Lamrim más breve, etc. Después de eso, durante mucho tiempo, lo que hubo fueron instrucciones orales sobre cómo meditar sobre el Lamrim, sobre los temas del Lamrim. Pero era toda una tradición oral hasta que el primer Panchen Lama puso eso por escrito a partir de su propia experiencia con ese texto, que es un resumen muy, muy condensado de esas instrucciones sobre cómo meditar en el Lamrim, es el camino fácil. Su siguiente reencarnación, también basado en su propia experiencia, lo que hizo fue un comentario sobre el texto anterior, que eran las instrucciones sobre cómo meditar en el Lamrim. Bien, pues después de esto, Pabonka Rinpoche, en su libro La liberación en la palma de tu mano, lo que hizo fue utilizar estos dos textos de los dos Panchen Lamas como referencia para fundirlos en uno y hacer un tratado mucho más extenso, mucho más elaborado sobre el Lamrim. Pues la guía de los temas que viene en el libro de Pabonka Rinpoche, que si cogéis el libro de la biblioteca veréis que tiene un montón de páginas donde relata cada uno de los temas, esa transmisión oral es la que estamos recibiendo ahora de eso. Muchas gracias. If there's any other question of people who cannot sleep tonight, if they don't ask a question, then we can do it, otherwise we can Si wait. alguien no va a dormir, si no hace la pregunta, que la haga. Pero si se puede esperar, pues que se espera hasta mañana. Yeah, otherwise we do tomorrow, is okay? Está bien si la... So then you two are the first ¿Esperamos? tomorrow. Muy bien. Okay, otherwise it gets late, no? Bien, pues vamos a dedicar. Okay, so let's dedicate on page number 41 of the dedication prayer. So we recite the first verse and the second verse, page 41. Ujú. And then there's a separate insert of Lama Zopa Rinpoche's return prayer by His Holiness, right? Or is that? Yes, Yeah. yes. And then after that, the two bodhicittas, right? Or bodhicitta and emptiness. Ujú. Bien, estamos en la página 41. Vamos a recitar la oración para la difusión de las enseñanzas y la oración de larga vida de su santidad del Dalai Lama, las dos primeras estrofas, y luego pasamos a la oración para el rápido retorno del Lama Zopa Rinpoche, y luego finalizamos con la oración de las dos bodhicittas, la bodhicitta y la visión de la vacuidad, ¿vale? La que hacemos habitualmente. Yeah, so we dedicate the merit of discussing and meditating on these points today. Yeah, and we dedicate in the spreading of the Buddhist teaching, a long and healthy life of His Holiness, and the swift return Lama Zopa Rinpoche, and then the two pillars. So to say, the two pillars of the Lamrim, bodhicitta and emptiness. Vamos a dedicar todos los méritos, la energía positiva que hemos acumulado a lo largo del día por discutir y por, en fin, reflexionar sobre estos temas, para que las enseñanzas se difundan, para que su santidad el Dalai Lama tenga una vida muy larga, para que la Lama Zopa Rinpoche regrese muy, muy pronto, y para que podamos generar los dos pilares del Lamrim, que son la bodhicitta y la visión correcta de la vacuidad. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Lord Tsongkhapa resplandezcan por siempre. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Dentro y Yacho, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Y ahora, en esta página, al maestro incomparable y a la asamblea de hijos de los victoriosos, Sravacas y Pratyekabudas, al victorioso Lobsang, padre e hijos junto con los maestros del linaje, a todos los objetos de refugio de infinitas tierras, os pido que concedáis virtud y excelencia para que esta aspiración se realice aquí y ahora. Por medio de la explicación y la práctica, mantuviste y difundiste las preciosas y completas enseñanzas del Muni.
portando la armadura de la paciencia de quien nunca demuestra desánimo, incomparable y venerable cruz que haga suplicar. Mientras te esforzabas concentrado en un punto en aras de las enseñanzas del victorioso, la única puerta de la que surge todo el beneficio y felicidad, y por los seres vivos, las madres, inesperadamente has marchado a la paz. ¡Qué gran pérdida! Aún así, por la verdad que nunca engaña de las bendiciones del océano de las tres joyas y las grandes olas de visita de los hijos de los victoriosos, que la sonrisa de una reencarnación rápidamente resplandezca en toda su gloria para los discípulos afortunados. Ganjo Senjo Rinpo Che Magye Keba Nyamba Meba Yam Gone Gundu Berawa Tawa Rinpo Che Magye Keba Nyamba Meba Yam Gone Gundu Berawa. Yeah, sorry for being late. Siento haber acabado un poco tarde.